Guillermo, un gusto saludarte. Muy buenas tardes, Sergio Gutiérrez te habla. Sergio, ¿cómo están? Un gusto. Bueno. ¿Bien el vuelo? Sí, todo muy bien, todo muy bien. Ya estoy en Buenos Aires, llegado a mi provincia. Bueno, Guillermo Carmona, diálogo aquí en Sónica Más, en edición calificada. ¿Cuál es el pensamiento de aquí en Más luego de esta reunión que participó el ministro de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero, para reivindicar los derechos de la soberanía de nuestras islas? Ha sido muy importante lo ocurrido el viernes pasado en el marco de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, en donde la Argentina consiguió por aclamación, es decir, sin ninguna opinión en contrario, ni voto en contrario, el apoyo en favor de que se retomen las negociaciones por la cuestión de soberanía con el Reino Unido de Gran Bretaña. Y también ha sido, Sergio, muy importante el hecho de que en las exposiciones de los distintos representantes, embajadores de distintos países que participaron, quedó muy clara la posición de acompañamiento unánime de los países de América Latina y Caribe, tanto a nivel propio de estos estados, como también varios países hicieron uso de la palabra en representación de los organismos regionales. Así es como, por ejemplo, Paraguay habló en representación del Mercosur, la República Dominicana lo hizo en representación de la Cumbre Iberoamericana, México en representación de CELAC, y Guatemala en representación de los países centroamericanos, lo que se denomina SICA, el Sistema de Integración Centroamericana. Así que hemos tenido un apoyo categórico, contundente, en función del objetivo que tenemos de reivindicación de soberanía argentina sobre Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, como también en favor de que las negociaciones, el diálogo en favor de las negociaciones se abra con el Reino Unido. Este es el camino de una política de Estado en materia de no retroceder ni un centímetro para reclamar la soberanía, algo que nos pertenece en esa isla tan importante y tan cara para el sentimiento de los argentinos, ¿no? Así es, nos asisten las razones históricas, jurídicas, geográficas, de eso no hay ninguna duda. También es sumamente importante el apoyo internacional, un mayoritario apoyo internacional a la Argentina, que se expresa en distintos ámbitos como es las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y en otros foros internacionales. Y nosotros tenemos que persistir en nuestra reivindicación de soberanía, en nuestro llamado al Reino Unido a que abra el diálogo y la negociación por la cuestión de soberanía, y tenemos que tratar también de aprovechar las condiciones internacionales en función de ese objetivo permanente e irrenunciable que tiene el pueblo argentino, que por lo tanto tienen los gobiernos argentinos en favor de la recuperación de soberanía. Uh-huh. Digo, política de Estado en recuperación de esa soberanía, porque en el gobierno de Macri y de Jorge Fourier, el Ministerio de Relaciones Exteriores, se pareciera que era una materia olvidada y de los argentinos por esos mismos derechos en las Islas Malvinas. Sí, yo he sostenido una posición muy crítica, Sergio, te consta por tu trabajo periodístico parlamentario, que siendo diputado nacional, sí. Sostuve una posición muy crítica respecto del posicionamiento del gobierno anterior. En esto hemos cuestionado el hecho de que se dejó a un lado la reivindicación de soberanía y se buscó avanzar con otra agenda, una agenda que no involucraba lo que la Constitución manda, ¿no? Que es el sostenimiento de nuestro reclamo de negociación en función del objetivo de lograr el ejercicio efectivo y pleno de la soberanía argentina sobre el archipiélago. En esta instancia, el presidente Alberto Fernández ha decidido volver a la política de Estado,
nuestra única hoja de ruta es la Constitución Nacional, son las leyes que ha sancionado el Congreso y por lo tanto la cuestión Malvinas recupera una centralidad en la agenda nacional que durante el gobierno anterior había perdido. Nosotros, cuando decimos que tomamos partido, nos comprometemos con la política de Estado que nace de nuestra Constitución Nacional, también nos planteamos la necesidad de que en un amplio marco de diálogo político, todas las fuerzas políticas argentinas, el Congreso Nacional en su conjunto, los estados provinciales, los municipios, nos manifestemos en favor de esa política de Estado, y por eso es que valoramos tanto los resultados que va dando el funcionamiento del Consejo Nacional de la cuestión Malvinas, sí, que fue creado por ley el año pasado y que ha tenido un intenso trabajo desde que se constituyó el 6 de noviembre del año pasado. Allí están representadas tanto las fuerzas políticas del oficialismo como la oposición. Allí está el sector académico, están los veteranos de guerra, hay una representación del Poder Ejecutivo, y es un ámbito en donde buscamos consensuar, desde la política de Estado que establece nuestra Constitución, buscamos consensuar acciones en favor de lograr el objetivo que nos proponemos, ¿no? Este objetivo que he reiterado varias veces ya desde que comenzó la nota, que tiene que ver con la reapertura de las negociaciones con el Reino Unido por la cuestión de la soberanía. Hoy se cumplen 4 años de esa tragedia del Ara San Juan. ¿Tiene alguna reflexión al mismo, Carmona? En primer lugar, considero fundamental, Sergio, que hoy todos los argentinos y argentinas recordemos y homenajemos a esos 43 hombres y esa mujer que tripulaban el Ara San Juan, los 44 tripulantes del Ara San Juan, que cumpliendo sus deberes sufrieron esta terrible tragedia que enlutó y que sigue generando el sentimiento de pérdida en el pueblo argentino. Al mismo tiempo es un momento para reafirmar nuestro compromiso con los familiares. Lo ha hecho el presidente, lo ha hecho el ministro de Defensa, lo sostenemos nosotros también desde la Cancillería, un acompañamiento sentido y comprometido con las familias de los tripulantes, que no solamente tuvieron que sufrir y siguen sufriendo la pérdida de sus seres queridos, sino que también padecieron el maltrato, la incomprensión e incluso acciones deleznables como el espionaje ilegal por parte del gobierno del presidente Macri y por parte del ministerio que en ese momento conducía Oscar Aguad. Creo que es muy importante reafirmar el compromiso con la verdad y con la justicia, y en ese contexto es que considero fundamental que las causas judiciales que se encuentran abiertas, especialmente la causa de Caleta Olivia, que tramita allí en esta ciudad patagónica respecto de la tragedia, como también la causa que se ha abierto en función del deleznable espionaje ilegal sobre los familiares, lleguen al descubrimiento de la verdad y a la sanción de los responsables, ¿no? Creo que es sumamente importante que los argentinos y argentinas reclamemos por el conocimiento de la verdad y porque se haga justicia. Hicimos un importante aporte desde el Congreso Nacional, desde la Comisión Bicameral del Ara San Juan. Hasta ahora considero que es el mejor instrumento de aporte al conocimiento del desarrollo de los hechos que produjeron esta tragedia. Vemos con preocupación que el Poder Judicial de la Nación actúe con morosidad respecto del hacer justicia, respecto de las responsabilidades penales que puedan corresponder tanto a funcionarios políticos como a personal militar.
Ha sido usted muy amable por este tiempo y como siempre estamos a su entera disposición, secretario Muchas de gracias, Asuntos. Sergio. Un saludo para ustedes, que anden muy bien. Un abrazo, gracias. Guillermo Carmona, secretario de Asuntos de Malvinas, aquí en diálogo con Edición Calificada. Guillermo Carmona, te decía, en Sónica Más. Por supuesto que nosotros aquí te invitamos, como siempre, día